Y el primer jugador que entra a la cancha es Antonio Abatemarco. Un gusto grande que estés aquí en estudios, Antonio. ¿Cómo estás, Julio? Un gusto también para mí, un placer. ¿Cómo te presento? ¿Periodista puede ser? Sí, comunicador, digamos, Comunicador. ¿no? Comunicador, un hombre que le gusta comunicar. ¿Desde siempre? ¿Vocación de pibe? Siempre creo que tuve la inquietud de decir cosas. Siempre, primero entre amigos, después redactando algunos textos más poéticos, cuando uno le pega un poco ese lado, y después, bueno, más históricos, estudié historia, y después ya más de periodismo, y principalmente lo que tiene que ver con periodismo y periodismo político, pero político en el sentido amplio, ¿no? No político partidario, sino analizar la dinámica de poder, que me parece que eso es lo que por allí no hacen muchos, y tiene que ver con lo cotidiano, Claro. porque el poder y cómo se dan los esquemas de poder interfieren y Sí. marcan lo cotidiano, ¿no? Obviamente. En esto, yendo a tu origen, ¿sos oriundo de Rosario? Sí, soy rosarino y me como las heces habitualmente. Ajá. Pese a que uno hace un esfuerzo sobrehumano, pero rosarino y de Newell's. Y de Newell's. Y de Newell's, sí. Bueno, la verdad que Rosario da mucho para el análisis en esto que estás planteando, ¿no? Las cuestiones políticas, cómo se da la realidad a partir de las situaciones políticas que van configurando determinado mapa. ¿Se te hace difícil hablar de estos temas? ¿Es complejo abordar la realidad de Rosario? Rosario es un lugar muy particular. ¿Por qué? Porque si bien ha generado múltiples figuras a nivel nacional de todas las actividades culturales, musicales, políticas inclusive, pero acá es como si fuera un pueblo chico y tiene hasta la mentalidad de pueblo chico y comunicacionalmente, en cuanto al esquema de poder de los medios, se maneja de esa forma. Así que está todo muy monopolizado y cada vez más monopolizado. Pero por suerte fuimos concebidos en una época donde lo tecnológico, lo digital, genera una transversalidad de la comunicación muy interesante que hace que otras voces puedan expresarse, ¿no? Porque si hubiéramos estado en otra época, esto lo sabemos más que nadie, 80, 90, era muy complicado, ¿no? Es cierto, ¿no? Es paradójico, ¿no? Por un lado la concentración mediática que es muy fuerte, pero a la vez más herramientas que han multiplicado voces, ¿no? Más allá de que la ley de medios fracasó en su implementación, no tanto en su idea, quizás. Yo creo que Internet es una democratización de facto y no opcional. Guste o no, llegó para quedarse. Y hasta incluso los viejos medios y los más instalados tuvieron que adaptarse a esto, ¿no? Por ejemplo, el principal diario de la ciudad tuvo que salir a hacer un canal de streaming para chicos o para adolescentes. ¿Y por qué? Porque sabe que si no juega ahí, hoy prácticamente no tiene llegada a ciertos sectores de la población que ni consideran al diario, ni consideran a la radio o inclusive a la televisión. En tu caso, ¿armaste una especie de multimedio? Sí, digamos, a ver, la idea es siempre trabajar en varias plataformas. La radial, que siempre me gustó, me encanta la radio, la televisiva con el tiempo, tengo justamente un programa en esta casa, y mucho de web, ¿no? Pero web en el sentido amplio, y utilización de las redes sociales para disparar al sitio web, ¿no? Así que esa es un poco la idea, trabajar de forma multidimensional para llegar a diferentes públicos. ¿Armaste una pequeña estructura de trabajo? ¿Es muy unipersonal? No, tenemos personas que trabajan, casi todos de la forma freelance, que es hoy lo que se impone en el marco de lo que vivimos y también en el marco de la economía que vivimos en la ciudad de Rosario. Porque vuelvo a esto, es una ciudad muy interesante, pero prácticamente sin actividad económica. Ahora vos me dirás, tenemos el modelo agroexportador, tenemos empresas muy pujantes, sí, pero que no apuestan a la ciudad y no invierten en la ciudad. Antes tenía más pymes y las pymes apostaban a nuevos desafíos. Hoy tenés los agronegocios que no eligen los medios nuevos, entonces tenés que trabajar de una forma diferente. Bueno, qué desafío, ¿no? Porque está el hombre que hace una actividad periodística que además tiene que convertirse no solo en periodista, sino también en monotributista, en cobrador, relacionista público, redactor y corrector a la vez, claro, entrevistador, todo. completo, ir, patear el córner y cabecear el centro, ¿no? Exactamente. Todo esto hace que realmente sea difícil mantener la independencia, o haces un esfuerzo y lo has logrado y te consideras un periodista, un hombre comunicador independiente. Diste en el punto, y te agradezco la pregunta.
Yo creo que la independencia absoluta nunca existe, porque siempre está en juego la cosmovisión subjetiva del sujeto, valga la redundancia, sobre la realidad. Ahora sí existe la seriedad y la dignidad a la hora de tratar principales temas, ¿no? Como por ejemplo la narcoviolencia en Rosario, los asesinatos, etc. Nunca se puede, independientemente de la cosmovisión que uno tenga sobre la realidad, sobre la política, nunca se puede perder la seriedad y la dignidad. Sí, en este caso, con una mirada alternativa. Esto que decís lleva inevitablemente a pensar que hoy se ha puesto de manifiesto el periodismo militante, ¿no? Los grandes medios televisivos, por ejemplo, con periodistas que han perdido ya los ejes de la seriedad y se dedican a hacer operaciones de forma permanente. Son casi militantes políticos partidarios. ¿No lo ves así? Militantes, pero no lo reconocen. No, por supuesto, al contrario. A diferencia de la etapa del kirchnerismo, muchos periodistas decían yo soy periodista militante y soy del kirchnerismo o participo de este espacio. Hoy por hoy tenemos periodistas que se presentan, se plantean como objetivos, pero son operadores, ¿no? Operadores bien pagos en todo caso. Claro, y además a veces cayendo en recursos de baja jerarquía, ¿no? Por no calificar de otra forma. Ni que hablar, pero a ver, la gente no es tonta. Esto que por decir se dice no hay que menospreciar al electorado, es así todo el tiempo. La gente elige qué consumir y se da cuenta qué está operado, qué no está operado, qué periodista o qué comunicador trata de hacer el trabajo lo más dignamente posible. La gente no es tonta. ¿Quiénes te gustan? ¿Quiénes rescatás en este momento actual en el periodismo nacional? Sean de radio, televisión, ¿hay algunos que valorizás en particular? Y para los que nos gusta el periodismo que intenta interpelar al poder o analizar la dinámica del poder, que me parece que eso tiene que ver con todo, con todas las actividades y lo cotidiano, siempre aparece la figura de Horacio Berbisky, más allá de la consideración que uno pueda hacer sobre él, o Carlos Pañi, más actual, más allá de las consideraciones que uno pueda hacer sobre él, ¿no? Me parece que eso falta en el periodismo de esta época, o en la comunicación de esta época, no se interpela al poder. Que bueno, se nota que pones en valor lo que puede ser la profundización en los análisis, la búsqueda de solidez a la hora de hacer enfoques, desde lugares muy en las antípodas, ¿no? Dijiste Berbisky y Carlos Pañi, que son dos talentosísimos en lo que es su forma de hacer periodismo. Es que, a ver, el poder y la dinámica del poder está en todos lados. No llega un presidente a un club de fútbol porque sí, por combustión espontánea. Llega porque hay un armado de poder, incluso políticos que juegan de uno u otro color, a veces de diferentes colores, en ese club. El Colegio de Abogados no llega a alguien porque quiere ser presidente del Colegio de Abogados, sino llega por un armado de poder, y así podemos hablar de múltiples actividades, ¿no? En lo que hace a lo tuyo es el periodismo como un punto de referencia inevitable, ¿no? Pero estás haciendo programas en radio que son ¿de qué perfil? Allí en la radio más de carácter coyuntural, de la información del día, pero siempre tratando de conservar una mirada reflexiva, porque eso es lo que pasa por allí. A veces estamos muy llevados por la información del momento, más aún en una ciudad como Rosario, más de 200 asesinatos en lo que va del año en el departamento de Rosario. Obviamente que eso llama y jalona, pero uno nunca puede perder la mirada reflexiva sobre la ciudad, sobre la provincia y sobre el país. En ese punto, esa mirada, si hoy tenés que hacer una visión sintética, ¿no? Por cuestión de tiempo, ¿cómo la podrías expresar? ¿Cómo estás viendo la situación actual? Una crisis que apunta hacia un escenario de ribetes catastróficos, un esquema que se puede ordenar, este momento preelectoral, ¿cómo lo estás interpretando? Yo creo que la principal y la más entendible definición de crisis la dio hace algunos días Guillermo Moreno en una entrevista, donde él dice que él define la crisis como el momento donde cualquier salida que se quiera implementar para salir de esa crisis no funciona. Y bueno, y eso es lo que estamos viviendo en la Argentina. Esperemos que pueda solucionarse, ¿no? Uno es positivo, está esperanzado, pero lamentablemente vemos que la cosa va peor. Cuando tenemos todo para ser un país potencia, y esto no es por caer en lugares comunes, pero tenemos agro, tenemos industria, tenemos recursos humanos fundamentales, pero la verdad es que la clase política, la dirigencia, nunca está a la altura de las circunstancias, y no digo solamente la política en sentido de política partidaria, para mí todo es política, como decía Aristóteles, la clase empresarial no está a la altura de las circunstancias porque nunca pudo poner sobre sus hombros un desarrollo de un modelo capitalista avanzado, nunca lo pudimos hacer. Y también la clase sindical. ¿Por qué? Porque sigue a veces presa de viejos métodos y viejas prácticas que datan de hace 70 años atrás. Así que lo veo con preocupación, lamentablemente.
Pero estás en contacto con el mundo sindical y ¿no notás que hay un proceso de recambio generacional y de miradas acerca del rol que tiene el mismo? ¿Lo estás observando? Más que nada por el ciclo biológico que por una acción directa y ad hoc, dirían los abogados, de querer traspasar el paso, valga la redundancia, a las nuevas generaciones. Faltaría más eso. No hay traspasamiento generacional, diría Perón. Claro. En lo que hace a tu búsqueda en la vida, ¿el periodismo ocupa qué porcentual? ¿El 100% o también de pronto la historia, la música juegan un rol que...? Uno creo que es comunicador todo el tiempo y siempre incluso voy a la presentación de algún libro, a escuchar algún concierto y uno piensa en comunicador. Pero sí, bueno, leo mucho de historia, me gusta la historia, estudié historia, doy clases en la escuela secundaria de historia. También estudié música, no me dediqué a eso, maestro de guitarra, pero me dedico a la música cuando puedo, como hobby más que nada, y me gusta escuchar y me parece que, a ver, somos hombres culturales en el sentido amplio y los comunicadores deben ser eso también, no es específicamente informar, sino nutrirse, estar aprendiendo todo el tiempo para llevarlo, incorporarlo después a la actividad cotidiana de la comunicación. Un personaje de la historia, Antonio, que te seduzca? Y varios, pero me parece que Mariano Fragueiro, en la historia argentina, alguien que no se lo menciona mucho, pero fue uno de los primeros en tratar o en pensar un país industrial, que eso es lo que le falta a la Argentina, porque sin extendernos demasiado, si queremos analizar la historia argentina, me parece que tenemos que analizar la historia de un país con un capitalismo fallido. Bueno, pero fallido porque hubo intereses que violentaron, por ejemplo, la etapa de lo que fue el justicialismo, que en su primera etapa planteó proceso de industrialización, la siderurgia. No, ni hablar. Hay puntos que pero evidentemente ese capitalismo fallido es producto de incapacidades propias o de acciones externas que buscaron impedir que hubiese un capitalismo desarrollado, independiente, en un país soberano. Mitad y mitad, 50-50 diría Perón. Creo que se intenta industrializar durante el siglo XX, como bien vos decís, con Perón, con Frondizi, pero ya tardíamente. El momento para generar un país era durante la generación del 80, que se consolidan los límites territoriales, a diferencia de lo que dicen varios, yo creo que eso es muy positivo, pero no se desarrolla un capitalismo como debería haberse desarrollado al estilo estadounidense, por ejemplo. No se divide la tierra, no se impulsa la industria, solamente se favorece la gran propiedad para favorecer a algunos amigos, en el caso de Roca y compañía, pero no se tiene, a veces por pereza, a veces por falta de visión, no se tiene la idea de tener un país potencia. Porque, a ver, tenemos todo para ser un país potencia. Se aceptó la división internacional del trabajo, ¿no? Ni hablar. Argentina, país agroexportador. A pie juntillas y sin decir absolutamente nada. De aquella época data el pacto Roca-Runciman, de aquella época datan tantas situaciones que fueron denunciadas, ¿no? Y que tienen que ver con un modelo que no vio ese desarrollo, ¿no? Aparece en el 45 el esbozo y decís que ha sido tardío, entonces. A ver, uno siempre está sometido de alguna manera a lo que impera o a lo que propone el concierto de las naciones, más ahora en un país ultra globalizado. Si ves la globalización, el concepto de globalización está en crisis. Pero no obstante, siempre hay que proponer proyectos que tengan que ver con lo propio, con lo nacional, con lo tradicional, ¿no? Porque si no es imposible un desarrollo autónomo. A menos que, digamos, no podemos hacerlo, seamos colonia. Esa es otra alternativa, que hay algunos que proponen eso. Milei, por ejemplo, propone eso. Directamente. Claro, seamos colonia, directamente. Moneda extranjera. Cerremos el Banco Central. Quitemos la moneda, que es uno de los últimos... Pero no es tan nuevo, digamos, ese concepto de ser colonia. Aparece como algo nuevo. Antes estaba más edulcorado. Ajá. Antes se hablaba de abrir relaciones al mundo, se hablaba de otra forma, durante los años 90 principalmente. Pero hoy me parece que hay un sector de la sociedad que, fracasadas las demás opciones, incluida la peronista, porque hay que decir que el peronismo es parte importantísima de esta crisis que estamos viviendo, o al menos los gobiernos peronistas después de Perón, ya sea el menemismo o el kirchnerismo, fracasadas esas opciones, una buena parte de la sociedad, y principalmente jóvenes, dice, no, yo quiero ser colonia. Si hasta ahora fracasamos, seamos colonia. Es triste, ¿no? Es la realidad, ¿no? La realidad impera. Nunca es triste la verdad. Nunca es triste la verdad. Pero lo cierto es que hay que dar batalla para eso. Obviamente, pero vos fijate algo, Julio, que lo habrás notado. En el debate del último domingo, esperemos que este domingo cambie, pero
si bien sale grabado el programa en diferido, pero en el debate del domingo anterior, el primer debate presidencial, no se habló de proyectos de país, no se habló de producción, no se habló del agro, inclusive. Se cayó en cuestiones infantiles, cuestiones de chicanas baratas. O sea, no debatimos proyectos de país. En los años 60, en los años 70, uno puede coincidir o no con la dirigencia de aquella época, pero desde la derecha, desde la izquierda, desde el liberalismo, del radicalismo, de donde fuere, había modelos de país. Hoy ya no existe más eso. Pero además había, en el punto de vista del debate político, exponentes de que buscaban siempre generar grandes andariveles argumentales y discursivos, ¿no? Pero eso pasó en la política, pasó en la música, pasó en las melodías, pasó en los ritmos, es decir, hay una degradación cultural. Esto ha sido un proceso que ha afectado mucho, y cómo lo estás viendo a esto como punto. Es lamentable una gran degradación cultural, pero propuesta como inclusión, como multiculturalismo, como recurrir a las raíces, cuando en realidad es mentira, es destruir la cultura que conseguimos y lo que tanto tiempo nos llevó a conseguir, ¿no? Con lo bueno y lo malo que tiene. Pero si nos destacamos a nivel internacional, algunos nos consideran la Suiza de Latinoamérica, era por la educación que tenemos, o teníamos. Hoy ya estamos en un estadio lamentablemente muy atrasado. Sos duro en la mirada, ¿eh? Pero, hay que tratar ¿sos optimista a pesar de esto? Sí, sacando la visión schopenhaueriana que uno podría tener del fenómeno, pero claro, tengo 39 años y quiero seguir viviendo en este país, y en esta ciudad y en esta provincia. A todo esto, somos fuertes en el deporte. Sí, eso sí. Ahí tenemos un Pero vos punto, fíjate, ¿no? Cómo la Argentina canaliza, quizás, analizándolo más en detalle, más profundamente, cómo canaliza las decepciones y las tristezas de otros ámbitos en el fútbol. Cómo utilizamos eso como válvula de escape. Y ahí aparece la bandera nacional, la celeste y blanca. Ahí nadie quiere ser colonia. Ahí somos todos argentinos, no hay diferencias de sexos, de ideas, nada. O sea, el fútbol deja mensajes que desde otros lugares no aparecen, ¿no? Esto es bueno también incorporarlo. Es bueno, no en el sentido chauvinista del término, digamos, ¿no? De hoy somos nacionalistas, nacionalismo en el buen sentido, ¿no? Hoy somos nacionalistas. No, digo la tarea de equipo. Y mañana no, pero sí hace falta una visión nacional, me parece. Así uno piense que la economía debe desarrollarse de determinada forma, siendo más liberal, por ejemplo, pero pensar igual en nacional, porque si no es imposible el desarrollo de un país. Claro, esto es un tema apasionante, ¿no? Porque sí, uno entra a recorrer esto temáticamente y se encuentra con la posibilidad de expandir la charla y hacerla larga. Es ilimitado. Ilimitado. Vamos a puntualizar el tema de la música. ¿Qué música te gusta? Porque también tenés una afición. Dijiste que estudiaste guitarra. Exacto, sí. ¿Qué pasó con el guitarrero Antonio? Estudié guitarra clásica y después, bueno, siempre me gustó la guitarra eléctrica también. Me gusta básicamente la música. Quizás en esto soy un poco discriminador, digamos, ¿no? Hacia otras músicas o hacia otras participaciones de músicos, pero me gusta la música donde se luzca el guitarrista. Siempre tuve eso, ¿no? Y guitarristas virtuosos. O sea, me gusta el flamenco, me gusta el heavy metal, me gusta la música clásica o el folclore, pero si el guitarrista toca bien. Siempre me fijo en la guitarra, ¿no? Porque me encanta la guitarra, estudié guitarra y bueno, es una pasión. Cacho Tirao. Oh, ni hablar. A tantos otros, ¿no? Sí, Cacho Tirao, Walter Giardino, el que uno quiera, ¿no? Sí. Cualquiera que se haya destacado, pero principalmente la guitarra, eso es lo que a mí me apasiona. Más te impacta. Bueno, exacto, a todo esto, la música, la historia, y en la actividad deportiva también has transitado. ¿Por qué disciplina deportiva? No, jugué al básquet, pese a mi escasa altura, 1,71, pero siempre jugué al básquet, me encanta el básquet, practiqué y sigo practicando el fútbol, pero más de forma aficionada, y bueno, y en el último tiempo me gusta el entrenamiento de fuerza, digamos que hace muy bien, retempla el espíritu y genera dopamina natural, tan necesaria para los tiempos que corren. La verdad que es cierto lo que sí respecto al valor del deporte, y si acá tenemos justamente una premisa, es fortalecer el deporte como una herramienta que es capaz de propiciar mejores modelos de vida, ¿no? En lo físico, en lo espiritual, en lo psicológico. ¿Y coincidís con esto? Mens sana, incorpore sano, decía, ¿no? En la antigüedad. Creo que hoy se ha perdido eso, lamentablemente. O se lo ve desde los gobiernos, digo, diferentes, para no nombrar un partido. Se lo ve deporte, pero como algo aislado, cultura como algo aislado, expresión artística como algo aislado, claro, cuando es todo parte de lo mismo. El desarrollo del ser humano debe ser integral, me parece. Claro. A cualquier edad.
y si no se ve el deporte como negocio, la cultura como Exactamente, negocio. Y ¿no? entonces ahí también el Estado está realmente perdiendo de vista fortalecer este eje que es tan sólido para una sociedad mejor, ¿no? Exactamente. Y vos fijate que eso pasó mucho en la pandemia, sin caer en visiones conspirativas ni mucho menos, pero ¿qué era lo que se impedía? El deporte, la práctica de deporte, incluso de forma unipersonal, el reunirse con amigos, está bien, estaba la pandemia, pero bajo cualquier circunstancia, con familiares, se ensimismaba la persona, se la aislaba, se deprimía, y hoy estamos viviendo buena parte de eso, ¿no? Y ese hastío, esa bronca, cuando no resentimiento de buena parte de la sociedad, se expresa. Antonio, ¿cómo hace el que quiera seguirte para encontrarte? ¿En qué dial? ¿En qué página web? ¿En qué medios? Estamos de lunes a viernes de 18 a 19 horas en FM Horizonte 91.7 de Rosario, allí en nuestro programa periodístico diario. Después estamos acá en esta casa los días viernes en Televisión Regional con Cuna de la Noticia TV, y después tenemos nuestro sitio web que ya tiene 13 años de vida, que es cunadelanoticia.com. ¿Tu estructura familiar? Tengo a mi madre, que es un tesoro. Para mí, a mi viejo no lo puedo disfrutar mucho, murió de chico. A mi madre todavía la tengo, le mando un gran saludo. Y bueno, sí, amistades, algún que otro amor por allí. Bueno, ha sido un gusto grande tenerte aquí y la verdad que, por cierto, la charla da para que en algún otro momento volvamos a continuarla. Un lujo, Julio. Siempre estuvimos del otro lado, yo te entrevistaba a vos, pero la verdad que un gran placer. Muy bien. Fue el primer jugador en nuestro gran encuentro, un jugadorazo, Antonio Matemarco, estuvo aquí. Ahora los anunciantes y después la charla sobre educación pública, un tema central, más en estos tiempos donde se está poniendo en juego, en debate, si se sostiene o no la educación pública, algo que tanto costó plasmar en la Argentina y que de pronto algún precandidato está poniendo en jaque. Esto dicho por dirigentes, autoridades máximas de la Universidad Tecnológica Nacional, ya cuando se cumplen 75 años desde que se creó la misma. Los anunciantes.